bien, un cordial saludo. Es grato nuevamente comunicarnos, estar trabajando y algo que debo mencionarte es que vamos a abordar en esta ocasión el tema número 4, que tiene que ver con lo que es negociación y gestión de conflictos. Muy bien, ¿en qué consiste este tema como tal de negociar y gestionar conflictos? El tema de negociar es funcionar como un mediador muchas veces, porque obviamente no solamente nosotros a nivel directivo negociamos directamente con una persona, sino muchas veces también tenemos que negociar para resolver un conflicto entre tal vez dos directivos de otras dos áreas, tal vez entre colaboradores mismos de múltiples áreas, colaboradores de una misma área, entre otras. Entonces, el tema que yo planteo enseñarte en esta sesión son maneras, estrategias, formas de negociar para que a las finales no tengamos que estar cediendo a cada rato y muchísimo menos tal vez estar prefiriendo a uno por encima del otro, sino que nos mostremos desde un punto de vista imparcial para que a las finales la negociación y la gestión de conflictos nos ayuden a generar mejor reputación para con nuestro colaborador. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Muchas personas dicen, bueno, yo voy a aprender a negociar y a gestionar conflictos, pero aprenden, pero en el fondo, como quien diría a nivel de soft skills o a nivel de habilidades blandas, no generan el impacto que se busca que generen, ¿ya? Si yo particularmente quiero empezar a negociar, quiero empezar a gestionar muy bien los conflictos, lo debo hacer, pero teniendo la suficiente inteligencia emocional y en este caso aplicando múltiples habilidades que puede haber adquirido. ¿Para qué? Para que mediante la negociación y gestión de conflictos apunte a generar relaciones sostenibles acá un tiempo, apunte a generar una buena reputación con mi colaborador, apunte a generar sobre todo esa fidelización que se busca del personal mediante la aplicación de tu autoridad. Es importante eso, ¿no? Muchas veces debes haber escuchado de muchas personas que negocian y gestionan los conflictos a costa de pisar al resto, ¿no es cierto? A las finales pueden salirse con la suya, ¿sí? Pero ¿y cómo quedan frente a la otra persona? ¿No? ¿Cómo queda la reputación de esta persona después de haber negociado pisoteando al resto? ¿No? Ese es el punto. Ya entonces, lo que se busca en la presente sesión es que no hagas eso, enseñarte técnicas como para que no te pases por encima del resto, pisotees a uno, a otro y después simplemente digas, lo logré, pero ¿a costa de qué? A costa de muchas personas destruidas atrás mío. Entonces, nosotros buscamos que de una manera muy sencilla podamos gestionar todo lo que son las objeciones de los trabajadores, las objeciones de agentes externos a nuestra institución que dirigimos, para que efectivamente podamos extraer de esto la mejor información, el mejor provecho, podamos extraer también cosas que puedan, como les mencionaba hace un momento, puedan generarnos valor y sobre todo respetando la integridad de cada persona con la cual negociamos. Muy bien, entonces de eso vamos a conversar en la presente sesión. Veamos la siguiente diapositiva. Veamos el paso a paso. ¿Qué vamos a ver? En cuanto a lo que es negociación, vamos a ver tipos de negociación y estrategias de negociación, ¿ya? Justamente los tipos de negociación va a ser donde me voy a plantar bastante rato porque necesitan saber esto. Igualmente las estrategias de negociación. Muy bien. Ahora, en cuanto a lo que es gestión de conflictos, vamos a ver los tipos de conflictos, ¿ya? ¿Por qué tal vez te preguntarás, ¿no? Me imagino, profe, pero ¿por qué tenemos estrategia de negociación y no tenemos estrategia de solución de conflictos? Porque un conflicto se soluciona a base de la negociación, pero es necesario mencionarte qué tipos de conflicto existen y cómo podemos, ojo, agregarlo, cómo podemos juntarlo en base a lo que es la negociación. Muy bien, entonces, veamos la negociación. Un poquito de concepto, ¿ya? Veamos aquí. La negociación es una herramienta importante para lograr lo que queremos de otras personas, sobre todo cuando no se tienen intereses en común, ¿no? Y otra dice, en líneas generales, afecta en mayor o menor grado la productividad de las personas. Ese es el punto, o sea, ahí tenemos que llegar. Si yo no sé encontrar un punto medio entre lo que piensa un colaborador y lo que piensa otro, no voy a poder tener esa mira de productividad en los colaboradores que tengo a mi cargo. Si yo no sé encontrar ese punto medio entre lo que busca un agente externo, como puede ser un proveedor, y lo que busco yo como institución pública, no voy a tener de por medio productividad. Productividad no solamente lo entiendas como que simplemente hacer las cosas en el menor tiempo posible. Ser productivo también implica utilizar todas las habilidades blandas para poder generar un impulso en las actividades que tienes que realizar, en las funciones que son inherentes a tu cargo. De eso se trata la negociación. ¿Listo?
O sea, de que puedas encontrar puntos medios, ¿ya? Donde puedas encontrar breakpoints, como en este caso también se les dice, que son puntos de quiebre, en los cuales, sin necesidad de quedar mal, puedas obtener lo que tú necesitas, ¿ya? Entonces, cuando uno entra a una negociación, y justamente aquí ya empezamos a trabajar este tema, este concepto, es que nosotros cuando negociamos es porque ya tenemos en mente de que no tenemos los mismos propósitos, que no tenemos ni siquiera el mismo propósito, sino que a veces no tenemos el mismo interés, ¿no? Hay veces de que nosotros tenemos que saber distinguir cuando una persona está dispuesta a negociar y cuando no. Justamente antes de negociar tienes que reconocer la disponibilidad de negociación. Eso es algo importante, me gustaría que lo apuntes, ¿ya? Disponibilidad de negociación. Así como cuando nosotros queremos hablar con una persona, esta persona nos dice, bueno, es que ya, pues a ver, habla, dinos, ¿no? Ya, le hablas, estás media hora, una hora hablándole, a esta persona ni le interesa lo que le está diciendo, y te dice, ajá, sí, claro. Al final simplemente da ganas de decirle, ¿querías conversar o no querías conversar? ¿Por qué me dijiste que te hablara si ni siquiera me estás prestando atención? Da ganas de decirle eso. Y obviamente a la próxima no vas a querer, pues, ni comentarle, pues, absolutamente nada. Y muchísimo menos si estás en un proceso de negociación. ¿Ya? ¿De qué se trata también, chicos, la negociación? Se trata de identificar, como hace un momento te dije, la capacidad de negociación que tiene esta persona. Ver si es que está dispuesto o no a negociar. Pero, profe, ¿por qué tocamos negociación si es que la persona no está dispuesta a negociar? Y es que muchas veces las técnicas de negociación se basan en mostrarte pantallas, en mostrarte máscaras, en mostrarte a veces desinterés para que tú puedas, viendo el desinterés de la persona, puedas dar más y dar más y dar más y hasta el punto que esta persona encuentre el momento adecuado en el cual decirte, sí, me parece que lo que he dicho es perfecto y retoman la negociación. Obviamente esto puede resultar en tu contra porque hay veces de que uno cuando negocia eh, se concentra mucho en dar los pros de tu parte y no lo dejas hablar también a la otra persona porque tal vez te bloquea su actitud, entre otras cosas. Entonces, primero hay que detectar eso, la capacidad de negociación. Identificar si es una técnica, el hecho de que está brindándote, como te digo, ¿no? Desviaciones de que no quiere negociar para después que tú puedas darle opciones distintas. O en este caso también puede ser reconocer una gran capacidad de negociación, pero ninguno de los dos es bueno. Si ves que tu contrincante tiene una buena capacidad de negociación, que quiere negociar contigo, tampoco te muestres reacio porque también le puedes quitar las ganas de negociar. Por otro lado, si lo ves que no tiene nada de negociar o no tiene ganas de negociar, también cometerías un error al mostrarte igual que él o también ponerte en el papel proactivo de querer sacar una negociación de donde no existe. O tal vez empezar a dar, como te dije hace un momento, ¿no? Pros, 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 hasta que la otra persona dice, claro, hasta que llegó donde yo busqué y recién se inicia la negociación y efectivamente tú has ofrecido todo y esa persona simplemente ha ofrecido un poco, sino que te has centrado, como te digo, en mostrar beneficios, beneficios que a las finales, como quien diría, te van a dejar vacío y vas a dar más tú que la otra persona y lo que se busca es que ambos den por igual en una negociación. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Hemos hablado primero de la capacidad de negociación, si estoy dispuesto o no a negociar. ¿Qué sucede? Hay empresas, hay personas, hay colaboradores, hay empresas que son agentes externos a tu institución pública, que son empresas que quieren y pueden negociar. Pero, ojo, hay que tener en cuenta que una negociación implica el hecho de poder ganar, ganar. O sea, que ambas partes se vean beneficiadas. ¿Me dejo entender? No por el hecho que seas el Estado, no por el hecho que estés en institución pública, listo, puedes acomodarte también o deberías pensar que estás por encima de todos y que obviamente pues quien se adapte al Estado va bien y quien no, no. Ya date cuenta que nosotros vivimos a diario muchísimas cosas, ¿no? Todo el mundo se queja de que la calidad de los bienes que a veces se le proporcionan al Estado son de lo peor, las personas se quejan y es que obviamente cuando uno negocia con la mira también de ser tacaño, regatero, tirano, como se le podría decir incluso, el proveedor o el agente externo también se puede amoldar a lo que tú dices, pero en el fondo no te va a brindar lo que en pocas palabras te he dicho, va a encontrar miles de formas, tal vez para sacarte la vuelta, como se le dice. ¿Por qué? Porque con una negociación nosotros proyectamos la imagen de que somos personas, como te digo, que solamente buscamos beneficiarnos, personas egoístas. La otra persona también la detecta y si esta persona te detecta como egoísta
y sabes sacarte el jugo como egoísta, ya fuiste. ¿Por qué? Porque a las finales te va a salir con otras cosas de por medio, cosas que te voy a explicar en un momento. Entonces, el segundo punto en la negociación es mostrarte con una personalidad neutra, una personalidad que no implique ser muy dadivoso, ¿no? Que estás dispuesto a aceptar lo que sea, y tampoco una personalidad que también sea muy, como te digo, no sé, yo diría muy cerrada, ¿no? Y ya, o sea, tampoco estás dispuesto a aceptar nada. Entonces, ¿para qué estás en una negociación? ¿No? O sea, ese es el punto. Recuerda que la negociación mucho juega o tiene un papel pues sumamente relevante todo lo que son el lenguaje verbal y sobre todo el no verbal. Yo diría que en una negociación el lenguaje verbal es ese floro que sale pero instantáneamente, ¿no? O sea, sin necesidad que apeles a utilizar tal vez términos muy técnicos, el floro sale, ¿ya? La verdad te digo, ¿no? He estado en muchas negociaciones, la verdad te digo, hasta incluso con la manera en la que estoy trabajando ahora, y la verdad te digo que en la negociación el floro es, uff, tremendo, pero el lenguaje no verbal, que son las reacciones, que son la forma, que es la forma de vestir, la forma de pararse, la forma de ver a la otra persona, eso realmente juega hasta un 80-90% diario. Entonces, si tú pudieras apuntar esto, lo podrías apuntar diciendo, ¿no? O podrías escribir lo siguiente. En la negociación, el lenguaje no verbal juega un 80-90%. ¿Ya? El lenguaje no verbal tiene esa posibilidad en una negociación de poder abrir la negociación y sacar lo mejor para ambas partes, o también tiene la propiedad de cerrarla. Ojo, te toca una negociación comercial que tú vas a hacer como directivo con un proveedor. Ahora, con los trabajadores, ¿no? Tú quieres negociar lo que es la presentación de un informe, la presentación, me imagino, no sé, de lo que es un informe mensual, trimestral, quieres negociar lo que es el cumplimiento de metas, ¿no? En temas de llegar al usuario. Entonces, ese tema, ¿ya? Cuando ya se hace con clientes internos, con trabajadores, con colaboradores, te digo, no tiene que también mostrarse de una manera adecuada. Si tú como directivo público eres de aquellas personas que simplemente le dice, esto es como yo digo, estás eliminando la negociación. Recuerda que la negociación tiene un sinónimo oculto que se llama generación de confianza. Si tú negocias bien, listo, sin tretas, como se le dice, sin obstáculos, sin vallas, si quieres que te lo diga de una manera más sencilla, sin mentiras, listo, generas confianza a largo plazo. Muchas veces nosotros a nivel comercial privado o a nivel público incluso siempre le decimos al trabajador, lo que se busca es que el usuario se sienta bien. Lo que se busca es que el usuario a largo plazo se quede con nosotros, que el cliente a largo plazo se quede con nosotros. ¿Cómo quieres que un cliente se quede contigo si no sabes hacer un buen proceso de negociación? Si tú como directivo no eres capaz de negociar, no les puedes enseñar negociación a tus trabajadores. Entonces, por eso es que tienes que aprender esto, ¿ya? Comprendamos muy claramente que el éxito de la negociación determina una relación de confianza a largo plazo. En pocas palabras, la buena negociación genera fidelización. Simplemente hagamos un proceso empático sencillo. Resulta que me dices, ¿no? Sebastián, el día de hoy te estoy trayendo una nueva solución para lo que es, me imagino, no sé, el mantenimiento de tu computadora. Te diría, perfecto. A ver, dime, mira, yo te propongo que yo le voy a brindar mantenimiento a tu computadora 2 veces al mes, cada quincena, pero cada vez me vas a ir pagando 70 soles de mantenimiento por cada quincena. Te diría, bueno, yo preferiría llevarlo a otro sitio, te diría, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí me pueden estar cobrando 35, me pueden cobrar 30 soles. ¿No? Pero tú me dirás, bueno, sí, tal vez, pero bueno, te digo la verdad, yo te estoy cobrando esto porque, una, tenemos confianza, dos, las veces que te vaya a revisar tu computadora, tu PC, tu laptop, listo, lo voy a hacer de una manera muy cuidadosa, ya las piezas que tú me dejas yo las voy a poner ahí, no te preocupes que aparte el mantenimiento lo voy a limpiar, le voy a dar no solamente mantenimiento interno, sino externo. Te diría, bueno, yo te puedo pagar hasta 45. Tú me dirías, mira, tú me puedes pagar 45 siempre y cuando tal vez no sea quincenal, sino cada 20 días. ¿Qué dices? No hay problema. Cerramos el trato. Y cuando tú vienes a hacer el mantenimiento de mi computadora, lo realizas tal como me lo has dicho. Ese es el tema de la negociación.
La negociación se cierra con un apretón de manos y se queda, pero la negociación tiene que hacerse sostenible, tiene que hacerse viable, tiene que hacerse fidelizable. ¿Por qué? Porque si es que tú cierras una negociación con un buen apretón de manos, se asume que de hoy en adelante vas a cumplir con lo que has quedado. Y déjame decirte que muchas negociaciones se cierran con un buen apretón de manos, en lugares lujosísimos, con gastos extravagantes, pero a las finales no se cumple. Y a las finales lo que te llevas es una mala reputación de esa persona. Y obviamente cuando la quieres recomendar, simplemente dices, bueno, mejor ya no o no deberías trabajar con tal. Lo pones en tu lista negra, ¿no es cierto? Entonces de eso se trata. Negociar implica generar fidelización. Negociar implica generar confianza a largo plazo. Ya, eso es negociar. Si aprendes negociación, tienes que tener esa mira. No aprendas negociación porque necesitas aprender a negociar. A ver, ¿cómo voy a negociar en la siguiente? No, 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 no. La negociación se aprende con el fin de pensar en cuánta fidelización piensas generar a largo plazo, con la persona que sea, ¿ya? Ojo, en el sector público se están implantando nuevos estándares de negociación con los usuarios. Hoy en día el usuario, antes era, ¿no? Esto es lo que hay, lo que te proveía el Estado, esto es lo que hay y se acabó. Y el usuario tenía que decir, bueno, ya. Ahora no, ahora el usuario es capaz de negociar mediante los sindicatos, no solamente mediante sindicatos a veces, mediante simplemente un reclamo. Entonces, hoy en día el sector público se está enfocando más también a lo que es el buen trato a los usuarios. ¿Y cómo se da un buen trato al usuario? Negociando, porque a veces que nosotros ponemos cosas que son como quien diría, muy estrictas y a las finales nos damos cuenta que no se acopla esta situación al resto de usuarios. Entonces, por lo tanto, debemos flexibilizar. El hecho de flexibilizar un trámite, el hecho de flexibilizar un proceso ya implica una negociación. ¿Listo? Ya implica negociar el hecho de flexibilizar algo. Entonces tú dirás, pero yo soy quien lo flexibiliza. A las finales, el cliente pues simplemente lo toma como tal. ¿Por qué has flexibilizado? La pregunta es esa. ¿Por qué has hecho un trámite menos duradero? ¿Por qué has mejorado ciertas cosas? ¿Por qué hubo un problema? Y escuchaste a ese problema, negociaste y dijiste, yo puedo solamente solucionar este problema hasta aquí. Por, por mientras puedo ir dando un paso. Eso implica negociar. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde se puede partir con la negociación? Justamente es una gran pregunta que muchas personas me hacen. Me dicen, Sebastián, pero enseñas negociación, no hay problema, te entiendo, pero, o sea, yo todos los días no negocio. No, yo te digo, la negociación parte de tu libro de reclamos. Ahí empieza todo, ¿ya? La negociación también parte de poder contar con mejores proveedores. Pero, Sebastián, yo no hago contratación de proveedores, simplemente el Estado licita mediante el órgano adecuado para ese término, ¿no? Entonces, si tú no negocias a ese nivel, no hay problema, concéntrate en tu libro de reclamos y empieza a negociar con tu cliente. La negociación puede ser directa e indirecta. La negociación directa es cuando dos personas se encuentran y empiezan a decir qué necesitas tú, qué necesito yo, como es el caso de un proveedor, como hace un momento te dije. O también puede ser indirecta, que empezamos a ver o empezamos a analizar el sentir de nuestro cliente, de nuestro usuario, y en base a eso empezamos a generar nuevas ideas, ¿ya? De cómo flexibilizar nuestros procesos. Ese proceso ya es un proceso de negociación como tal. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en eso. Es importantísimo, ¿ya? Entonces, hasta aquí, en líneas muy generales, te he hablado de tres cosas muy importantes en el proceso de negociación. Y la verdad les digo, son cosas que sirven, tener claro por qué voy a negociar, ¿ya? Yo muchas veces veo, ¿no? La verdad les he dicho, veo muchos cursos, sin ánimo de hablar mal ni nada por el estilo, pero veo muchos cursos que dicen negociación efectiva. Ya, tenemos la negociación efectiva, pero a las finales empezamos a ver negociación efectiva, vemos conceptos de conceptos de conceptos. Salimos del curso y decimos, ya, voy a aplicarlo. Y resulta que, como bien sabrás, eres directivo al sector público, y el mayor tiempo simplemente estás supervisando, no tienes mucho contacto con cliente. Entonces, en ese momento, ¿cómo aplico yo la negociación? Ahí viene el problema. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta esto porque la negociación es un proceso básico que vienen lo que son las habilidades blandas que te ayuda a generar fidelización.